Muy buenas tardes compañeros, vídeo analizando un poco lo que ocurrió el viernes pasado, preparando también para la sesión de hoy. Nosotros ya hemos cambiado la hora, en Estados Unidos vamos a tener una semana donde el mercado pues abre antes de lo normal. Bueno, pues vamos a comenzar un poco, vamos a hablar de muchas cosas, va a ser un vídeo largo, vamos a analizar el price action del viernes, vamos a ver un poco qué esperamos para esta semana. Os recomiendo echar un vistacillo a la newsletter en el proyecto, en el fondo donde estoy trabajando, un poco como veo la situación macroeconómica y lo que pasó la semana pasada. Son los puntos importantes, las cosas realmente que tienen valor, bastante corto, de una lectura rápida para ponernos un poco en el contexto. Bueno, pues sabíamos que durante toda la semana teníamos pues un gamma call wall en la zona del 3880 y del 3900. A la verdad que, bueno, pues habíamos estado planteando semanas atrás lo siguiente, ¿no? Vamos a mirar un poquito para atrás en todos los charts que estamos trabajando, en el trabajo día a día. Vamos a ver si lo encuentro. Este era el escenario, ¿no? La semana pasada decíamos, muy bien, pues ha hecho el breakout del 3775. Vamos a buscarle algún tipo de retracción para validar el 3775. Esto es lo que buscábamos. Sabemos que esta semana tenemos Fed, que va a moverlo todo. Teníamos pues el PIB en Estados Unidos, bancos centrales y luego pues el día gordo del jueves donde salía Amazon con unos crecimientos sobre beneficios desastrosos, el peor de la historia. Caía un 20% en el aftermarket. Apple unos resultados bastante decentes con caída en su división de teléfonos, también le daban un 5% en aftermarket y el viernes amanecimos con un price action que yo quiero destacar en la comunidad, ¿no? Realmente esto es una genuina muestra de compradora o es una genuina muestra de fortaleza compradora. En mi opinión no. Vamos a ir desengranando un poco todo lo que hemos trabajado. Bueno, pues aquí tenemos el movimiento en el jueves en el aftermarket, el futuro abierto. Ya sabéis que el futuro aguanta una hora más que el contado hasta las 11 de la noche. Sabíamos que esta era la estructura, sabíamos también que queríamos algún tipo de retracción. Sin embargo, bueno, pues la violencia del jueves, ¿no? Una vez cerrado el contado, traspasando incluso este último control, pues nos hacía plantear la posibilidad de una ruptura y test para continuaciones bajistas, pero siempre con las dos chaquetas puestas, ya que este nivel correspondía un poco sobre el 3775, donde se podría producir un fallo de continuación bajista, que así fue. Veíamos este escenario, incluso pues aquí es donde se producía el fallo. Yo erraba en el escenario, yo sinceramente pensaba que esto iba a provocar pues un movimiento a la parte de dentro. Sin embargo nos daba un fallo de continuación bajista y bueno, pues tras un fallo de continuación bajista ya sabemos lo que queremos ver, ¿no? Un desequilibrio de esta estructura que incluye el break antes y en fallo, y luego pues testear el BIPOC, consolidar por encima de él y luego hacer el desequilibrio de dicha estructura. Directamente el precio nos hizo un cohete hacia arriba, también un poco propulsado por ese flujo de opciones. Recordad que estamos en un mercado que apenas tiene liquidez, que está completamente dominado por el flujo de opciones. También veíamos este muro del 385-390 que lo seguimos teniendo ahí. Está propulsando el mercado en el corto plazo ese flujo de opciones. Ahora lo veíamos aquí, lo ponía durante el fin de semana. Pues casi todo el flujo de opciones está concentrado en opciones que tienen menos de 24 horas de expiration. También los de Trading Volatility nos decía que había un volumen insane de opciones del SPX pues al strike del 3900. Pues evidentemente los modelos gamma, recordar que parten de la premisa que el institucional vende opciones y compra puts. Si el institucional vende opciones, el market maker las compra. Por lo tanto, para cubrir su delta va a tener que vender futuros, ¿no? En este caso, si es al revés, si el mercado le solicita compras de calls, el market maker vende esas calls, aunque sean de corto plazo, y evidentemente para cubrir su riesgo, su delta, a medida que va subiendo el mercado, pues va a tener que comprar, ¿no? Y propulsando un poco el mercado hacia arriba, y creo que es uno de los motivos de haber tenido un price action tan disparatado. Lo ponía aquí, ¿no? Realmente sí, muy bien, ha dado un fallo de continuación bajista sobre el 3780, que era un escenario previsto, pero no ha desequilibrado esta estructura, no ha testeado el BIPOC, no ha consolidado por encima del mismo y no nos ha hecho un desequilibrio efectivo de la estructura que ha fallado en continuación bajista, sino directamente un cohete hacia arriba. Propulsado también por ese flujo de opciones. El mercado parece que vive del día a día, pendientes de esa estúpida narrativa infantiloide del pivot de la Fed, ignorando un poco todas
todo el mensaje implícito que tiene un pivot de la Fed, ¿no? Incluso aquí pongo pues sin test, sin consolidación, directamente un cohete hacia arriba atravesando todo el value area en un movimiento ciertamente un poco artificial, que mucha gente diría que es un mercado manipulado, pero no, estos forman parte de las dinámicas del mercado, un mercado que está con muy poca liquidez y que además está completamente dominado por el flujo de derivados. También vemos el SDX, que es el riesgo de cola, parece que el mercado no se cubre, que no tiene miedo. Y bueno, pues también veíamos algunas cosillas interesantes como esta divergencia delta precio. Vamos a ver si me carga. Un segundo. Aquí lo tenemos. A ver, un segundito. Empezamos a tener unas divergencias delta precio severas. Ya lo hemos visto que el mercado quería y producía estas divergencias se había explotado. Incluso aquí en esta zona y luego se había explotado. Sin embargo, aquí empezamos a tener una divergencia delta precio en la subida. Máximos crecientes. Sin embargo, el delta no parece acompañar. Vamos a verlo en tiempo real. Vamos a ver un gráfico de H1. Está yéndome un pelín lento, disculpad. Bueno, pues estamos viendo ¿no? esta divergencia que es absolutamente brutal, ¿no? Yo sigo pensando que esto no va a tener éxito debido al price action del viernes. Realmente no creo que sean verdadera iniciativa compradora genuina, sino simplemente un movimiento producido por el flujo de opciones. Sin embargo, esta cuestión de si realmente consigue consolidar por encima del 3.775, pues vendrá dado por la Fed, ¿no? Yo estoy marcando la posibilidad de un fallo. Realmente para incorporarnos cortos, pues ya sabéis lo que tenemos que hacer, ¿no? Es utilizar esta estructura. Si vuelve a perder el control, pues intentará un segundo desequilibrio de la estructura y habrá dado un fallo de consolidación por encima del 3.775. Vamos a meternos un poco, luego también a destacar el volumen del viernes bastante bajo, la verticalidad que tiene el precio. Vamos a meternos en M10, viendo esto un poco, esta divergencia delta precio. En M10, pues muy claro, ¿no? Ruptura, esto es el sell-off que se produjo en overnight, en el aftermarket, ruptura y test, fallo de continuación. Aquí podríamos decir que esto podría ser, pero me parece ciertamente un poco escaso, ¿no? Que si esto, pues el break, test y fallo rota una estructura acumulativa, pues me hubiese gustado ver algo más proporcional. Si no, parece que le estaba persiguiendo el demonio al mercado. Apple rebotaba un 8%, parece que el mercado es únicamente Apple, cuando el resto de las Big Tech pues no andaban muy bien. Incluso Amazon pues no caía un 20%, pero sí que caía un 9% en la sesión de contado del viernes, y propulsión hacia arriba sin hacer nada de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Un desequilibrio efectivo de esta estructura, test al BIPOC, test a la zona de parada, consolidación por encima del BIPOC y luego ya intentar el desequilibrio, ¿no? Esto es una secuencia normal de un fallo de continuación bajista. Esto es un disparate de mercado que nosotros podemos afirmar que no es manipulación, sino simplemente son dinámicas derivadas del flujo de opciones, y además tenemos las herramientas para saberlo, que provienen pues de flujos de opciones de ultra corto plazo. Lo estamos viendo aquí que pues en el tercer trimestre de 2022 el 40% del volumen de las opciones del SPX tienen menos de 24 horas a maturity. Eso confirma esa narrativa que tenemos en Axia de que los mercados viven al día a día, y estamos viendo aquí pues todo este gamma negativo, en este caso gamma negativo porque el market maker está vendido opciones, y a medida que sube el mercado pues va a tener que ir comprando, ¿no? Es lo que provoca pues estos price actions tan extremos. Bueno, más cosas importantes, ¿no? A ver si no se me olvida decirlo todo. Estamos viendo también una divergencia entre el bono a 2 años, esto lo ponía creo que ayer, el bono a 2 años, un poco para medir, ¿no? Si la curva de tipo sigue estresado o no, expectativa de inflación, la Fed, ¿no? El bono a 2 años recoge muy bien todas estas cosas. Estamos viendo la divergencia absoluta, ¿no? Realmente es preocupante. El bono a 2 años, pues en mi opinión ha dejado un fallo de desequilibrio y estamos ya por debajo del BIPOC. No sé qué sostenibilidad va a tener este movimiento tan en vertical si realmente se vuelve a estresar el bono a 2 años. No solo está dando un fallo de desequilibrio el bono a 2 años, vamos a verlo en mi plantilla del SPI, del SPX y del bono. Como estáis viendo, esta es la estructura que hemos trabajado, que tiene un evento operativo fortaleza. Aquí tenemos un spring acumulativo, SOS, LPS, por debajo del BIPOC. Este es el verdadero LPS, desequilibrio, y no consiguen hacer el jack y el break. Esto no es ni un fallo de continuación, sino simplemente sale el value area y lo meten hacia adentro, y además estamos por debajo del BIPOC del composite. Podríamos decir que el BIPOC del composite incluye todo, el BIPOC de la estructura, vamos a marcar lo que es este, ¿no? Que es el original, incluso ya estamos por debajo, ¿no? ¿Qué sostenibilidad tiene esto? Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Este movimiento, si lo ponemos así, el bono
desinflándose, aumentando, bajando en precio y subiendo en rentabilidad, estresándose la curva, y la bolsa subiendo, ¿no? Un poco propiciado por ese repunte de Apple de casi un 8% en la siguiente sesión. Sostenible, yo no lo veo sostenible. Vamos a mirar más cosas. Luego también el VIX, que ha estado aplastado hasta el nivel de 26, ya veremos. Y luego también pues el DXY, otro medidor de riesgo de mercado que parece que está despertando esta semana, ¿no? Pero aquí tenemos el bono a 2 años y vemos claramente el fallo de desequilibrio y nos estamos colocando por debajo del VIPOC, ¿no? Si el mercado va de nuevo a buscar esto, tened seguro que el mercado no se va a creer toda esta subida, y con la implicación que tiene además, que es la ruptura y consolidación por encima del 3.775, ¿no? ¿Dónde me incorporaría a corto, ¿no? Porque realmente, bueno, pues también somos conscientes que aunque esto sea un price action absolutamente lamentable y que no ha hecho lo que tenía que hacer, como he explicado antes, para montarnos cortos tendremos que ver que el mercado hace una ruptura y test por dentro del control, ¿no? Esto nos daría de nuevo un evento operativo bajista. De momento, bueno, pues aunque no haya hecho la ruptura y test por encima del VIPOC, hay casos muy extremos cuando el mercado va muy fuerte de que hace el desequilibrio, incluso la consolidación por encima del VIPOC, como un 2 en 1 por encima del value area, ¿no? Para continuaciones. Sin embargo, tenemos medidores de riesgo, como son el bono a 2 años, el VIX y el DXY, de que nos pueden dar una pista si realmente pues esto ha sido un disparate del mercado, propiciado, como he dicho antes, por el mercado de opciones, y que no tiene ninguna sostenibilidad, ya que no ha entrado demanda genuina. Ya os digo que un compañero y yo, Yaren y yo, pues estamos mirando todos los días el flujo de opciones y dista mucho de ser un flujo con contundencia alcista, ¿no? A excepción de que vimos al final de la sesión, eso ya lo sabemos, en este caso estamos mirando el SPI, muchas entradas a la 3.95 de ultra corto plazo, a las 8:30 de la tarde vemos a la 3.95 muy repetida, pero todo de ultra corto plazo, ¿no? Todas las calls que entran son ultra corto plazo, y quiero insistir con esto, ¿no? Aquí vemos 3.90, 3.95, muchísima actividad en la 3.95 a las 5 de la tarde, como vemos, pero más allá de 2 días, es decir, para el vencimiento, en este caso, vencimiento del 11 del 2, bueno, pues esto, un segundo, sí, para el 2 del 11, ¿no? Realmente, pues esto es el flujo alcista que entra al mercado. Pues esto tiene pinta de que es más un flujo de gamblers que otra cosa, ¿no? Vemos aquí exagerado la entrada de estas opciones en la 3.95, y de largo plazo, pues ausencia total y muchas estrategias. Cuidado que lo que tenemos aquí también tenemos una 3.70, 3.67, entraban put bear spread bastante repetidos, estrategias ya pues a más plazo, 46 días, 18 días, pero put bear spreads repetidos, compran la 3.70 y se venden la 3.67. A tener muy en cuenta esto, y además apertura de posición, sigue entrando flujo bajista a largo plazo, y como vemos flujo alcista de corto plazo, que ha provocado pues ese movimiento el mismo viernes, ¿no? Empujando el mercado hacia arriba. Se ve muy claro también, no solo en el flujo, sino también si nos vamos a un poco el perfil gamma del mercado, vamos a ponerlo. A ver si no me salto ninguna cosita. He hablado del bono de 2 años. Pues aquí estamos viendo, ¿no? Seguimos teniendo pues el 3.90, 3.95 como muro. Esto lo he publicado hoy. Tenemos el net gamma para el día 31, 3.90 muros. Y bueno, pues en el net gamma change, ese 3.95 que pertenece, pues ese cambio, ¿no? Esas opciones que vimos, os lo enseño, ¿no? Para que veáis cómo cuadra. Todas estas 3.95 de corto plazo son estas. Pero también ha habido cambios en los netos del gamma en la parte de las puts out of the money, ¿no? Y sabemos que todas estas 3.95 vencen después de la Fed. No vemos que ese 3.95 provengan de opciones de largo plazo. Con respecto al SPX, seguimos teniendo el muro entre 1.900 y 3.950. Mucho cuidado con lo que he comentado también en la parte pública. Sé que pues esto es una cosa que en Axia únicamente somos los que publicamos estas cosas. La gente pues evidentemente le gusta ver que estas cosas funcionan, pero tengan cuidado con la premisa con la que se parte del modelo gamma, en el que los institucionales venden call y compran put. Son modelos que parten de esta premisa. En el caso de las call, el market maker compraría esas calls, teniendo que consumir vendiendo subyacente, pero el viernes observamos que esta dinámica no era verdad, sino que el mercado compraba calls del mismo día de vencimiento masivamente, y en este caso el market maker vende las opciones y por lo tanto tiene que cubrir comprando el subyacente, propulsando el mercado hacia arriba. No utilicemos toda esta información
de manera simplista, únicamente mirando los niveles, sino entendamos lo que hay detrás. Por eso yo os invito a formar parte de la parte privada de la comunidad y tener todas estas herramientas que te permiten asegurar que la 3.95, tal y como nos está marcando el perfil gamma al mercado, son compras de calls de corto plazo, ¿no? Eso nos permite tener un edge aún mayor acerca del posicionamiento del mercado y qué consecuencias tiene. Aquí el compañero Papu nos está enseñando pues esto, ¿no? Los cambios increase que tenemos a 3.95, sabemos que entró la mundial pues con un incremento de 68.000 lotes y vemos muchísimo increase puts, ¿no? En este caso son ventas, vamos a ver decrease. Bueno, interesante ver esto, ¿no? Que cuadra con todos los datos que los traemos de distintas fuentes. Bueno, pues más o menos he explicado el flujo de opciones, esas entradas masivas de calls de corto plazo, esos put bear spread, que creo que lo marqué el viernes, vamos a ver si los comenté. Put bear spread 367-360 con mucho volumen y expiración. Luego también creo que entró a la 370-367. Puede haber rolls de uno y otro, yo no estoy tan pendiente todos los días de eso, pero sí que veo put bear spread, que a veces los rolan, pero sí que vemos que al final de la sesión incluso estaban con la 370-367, ¿no? Y aperturas de posición en muchos casos. Sigue entrando flujo bajista, que podría ser de cobertura direccional de largo plazo, es decir, de más de 7 días, y de corto plazo pues solo entran lo que vimos el viernes, esas calls 3.95 que provocaron pues ese gamma short, bueno, no un gamma short squeeze, sino que el mercado pues el market maker en este caso tiene que cubrirse empujando aún más el mercado hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, cuando escuchéis que el mercado está manipulado, enseñarle a esa persona este vídeo y que entienda un poco ese flujo de opciones que entró el viernes, que propulsó al mercado, debido a que el market maker tiene que comprar subyacente para cubrirse. Bueno, pues lo dicho, dudas, ¿no? En el sentido de que esto, si van a intentar pues hacer el desequilibrio efectivo para continuaciones al alza, aquí se ha establecido un control, sin embargo tenemos una subasta inacabada aquí, tenemos un gap, hemos tenido un primer intento de ruptura, no lo han dejado, vamos a ver si consigue esto. Para mí el corto claramente está cuando vuelvan a recuperar el control vendedor. Largos, pues en cuanto supere el VPOC del viernes, pues se podría plantear largos con muchísimo cuidado, que ya sabemos que tenemos el miércoles Fed. Estos son los niveles operativos para mí. El control del viernes, donde cerramos el VPOC, es el valor del viernes es en esta zona. Pues superaciones, ¿no? Si esto diese pues un fallo de continuación bajista, cualquier movimiento de consolidación por encima del VPOC del viernes se podría probar largos, y esto, ¿no? Sin embargo, pues estamos a la espera de lo que diga la Fed. La Fed es el mercado en el corto plazo, veremos pues si la Fed confirma esa estúpida narrativa del pivot de la Fed, que es el único argumento que tiene el mercado para agarrarse a un escenario bullish, y veremos sobre todo lo que tiene que decir para las próximas reuniones. Va a ser una reunión completamente trascendental como las anteriores, porque el mercado está continuamente buscando la confirmación de esa ansiada y desesperada narrativa del pivot. Sí, con respecto al VIX, estamos viendo en el gamma todas las expiraciones, 25 soporte, luego resistencias 30-35, el mercado estuvo pegado la semana pasada buscando ese 25-26, que es un poco más o menos la zona donde estamos, está ejerciendo como magnet, como soporte. Lo dicho, está despertando el DXY, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el VIX, cómo evoluciona el DXY, sobre todo el bono a 2 años, que para mí ha dado un fallo de desequilibrio como un castillo y está por debajo del VPOC, a ver cómo este amigo consigue reaccionar ante esto y esto, ¿no? ¿Quién está mintiendo? Evidentemente, como ya he enseñado en el vídeo, la divergencia es brutal. El mercado subiendo, el bono desinflándose, volviendo a subir el estrés en la curva de tipos, subiendo las yields. Veremos qué tiene que decir el VIX y veremos qué tiene que decir el DXY. Todo esto pues se resolverá el miércoles con la Fed, que se prevé que va a ser otro día muy movido. Sí, ya para terminar el vídeo, viendo un poco la cinta, subasta inacabada el viernes, el mercado incluso cerraba al contado y seguía metido en esa dinámica propulsada por esas opciones de ultra corto plazo. Abrimos con un gap. Esto realmente no es el techo de mercado o idóneo, ni muchísimo menos, sino bastante deficiente. Y luego la subida, pues la vemos que viene, bueno, la parte superior sí que está cubierto, aquí con bastantes huecos la zona del 3.856. Y bueno, pues si bien la subasta no viene mal, he visto cosas mucho peores, quizás el arranque sí que hemos visto que el volumen incluso de la semana es bajo, y el de la sesión del
del viernes, vamos a mirarlo, pues por debajo de la media de 2 millones, ¿no? Un movimiento absolutamente brutal. Y como vemos, pues ahora estamos en esta situación de si va a conseguir el mercado pues hacer el desequilibrio efectivo para continuaciones al alza, o si se va a meter hacia adentro, test al VPOC, test al Value Area High, y si nos mete por dentro pues activarían el escenario largo. Yo sigo pensando que debemos prestar atención, y con esto ya termino el vídeo. Creo que este chart tiene bastante importancia. Los números, por favor, no son ondas de helio. Ya sabemos que en esta comunidad no trabajamos esas metodologías que no tienen ningún respaldo matemático, ni científico, ni de ningún tipo. Eso no quiere decir que si otras personas lo utilicen y ganan dinero con ello es perfectamente válido. Aquí no queremos oír hablar de esas cosas. Es interesante observar las dinámicas del precio en torno a las áreas de valor. Aquí estáis viendo el VPOC del Composite, que aúna todo el volumen aquí, pero luego tenemos bien contextualizada o bien marcada las estructuras. Una primera estructura acumulativa que falla en desequilibrio, test al VPOC, y luego pues el movimiento de ruptura y test de dicha área de valor para continuaciones bajistas. Vemos ciertas analogías en esta estructura y en esta estructura, ¿no? Fallo de desequilibrio, test al VPOC, test al VPOC. Y luego pues el tercero, que podríamos decir que es la ruptura y validación, o ruptura y test, ¿no? de todo el área de valor, ¿no? Ciertas analogías. Yo sé que mucha gente está hablando del 4000, 4100, pero yo mirando el gráfico del SPI veo muy claro pues el 435, veo muy claro el 415 y veo muy claro el 390, ¿no? Y tengo muy claro también las dinámicas, ¿no? Muy parecidas, 1, 1, 2, 2, 3, 3. La Fed decidirá si el mercado va a fallar en el 390. En el caso, si el mercado se toma bien lo que diga la Fed, por cualquier razón, una consolidación por encima del 390, pues evidentemente anularía este escenario bajista. Sin embargo, si no gusta lo que cuenta Powell, y ya son varias reuniones que, bueno, pues el mercado ha sido vendido tras el comunicado de la Fed, tras la rueda de prensa de Powell. Si se produce un rechazo al 390, que para mí es el nivel objetivo, yo os pido por favor, yo estoy encantadísimo con la participación que hay en la comunidad, pero por favor todos los escenarios tienen que tener detrás una lógica, ¿no? Que cada uno como lo vea. No hablemos de niveles como el que sale a la calle a decir hoy llueve o hace sol, ¿no? Sino vamos a ser lo más metódico, lo más disciplinados y lo más rigurosos posible, enseñando charts, enseñando escenarios y sobre todo aludiendo a niveles lógicos, ¿no? Objetivos. Claramente el 390 es una zona. Aparte hemos estudiado las dinámicas, cierta fractalidad entre esta estructura y esta estructura, ¿no? De que realmente falla en desequilibrio, test al VPOC, secondary test, y luego ya nos hace la ruptura y test de todo el área de valor, marcando los niveles, fijaros, ¿no? 435, 390, ¿no? El 390 evidentemente es el nodo de volumen más importante de la zona inferior y es realmente donde los compradores tienen que demostrar que quieren consolidar por encima de él, ¿no? Mientras tanto, mi escenario principal, y me mojo abiertamente, y aunque no puedo dar recomendación de inversión y esto es un gráfico educativo, sigo inclinándome a que el principal escenario es a la baja. Nada más, que tengáis buen arranque de semana, iremos actualizando todo lo que pasa en esta importante semana Fed. Muy buenas a todos.